Hola, bienvenidos a su curso de Excel avanzado. Yo soy el profesor Joel Rangel y los voy a acompañar en esta nueva metodología. En este caso vamos a empezar, y les reitero, les doy mi cordial bienvenida. Vamos a empezar con el bloque 1 de Excel avanzado. En esta unidad 1 vamos a hacer una pequeña introducción a las bases de datos y vamos a importar bases de datos desde unas fuentes externas. Comenzamos. Aquí tengo algunos ejemplos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados y organizados dispuestos para su consulta. Aquí tengo algunos ejemplos de bases de datos, tienen información y están disponibles. Únicamente es demasiado extensa, tendríamos que hacer filtros, tendríamos que hacer búsquedas, eso lo iremos aprendiendo con el tiempo. Lo importante es que tenemos bastantes registros, pero podemos ordenar y trabajar con esta información para clasificarla y que nos sea de utilidad. Las bases de datos están conformadas por tablas, todo esto es una tabla, y las tablas a su vez están conformadas por filas y columnas. La tabla es el lugar donde se almacena y organiza la información. Se los mencioné desde un principio. Las columnas de aquí en adelante se nombrarán campos. Esto es un campo. Son rótulos y encabezados de columna que nos indican el tipo de dato que debe de colocarse en la celda. En este caso tenemos artículo y los registros son un Xbox, un estéreo, una pantalla. Bueno, son campos. Las filas de aquí en adelante se nombrarán como registros. Son un conjunto de campos relacionados que nos dan una información en concreto. Todo esto es un registro, un registro, un registro, un registro. Campo. ¿Sí? En esta unidad aprenderemos a organizar y a seleccionar la información de una manera concreta mediante una base de datos creada en Excel y utilizando sus herramientas que nos proporciona esta aplicación de ofimática. Términos. Importar es cuando se traen tablas desde otro programa a Excel. Exportar es cuando enviamos estas tablas desde Excel a cualquier otro programa que sea compatible. Vamos a trabajar con nuestro primer tema, que es importar una base de datos desde Access. Antes de continuar, les haré mención que todos los materiales, yo aquí previamente los tengo en una carpeta, que la nombré como Excel, digo para tener todo organizado. Todos estos materiales, ven aquí, hay una hoja de cálculo, hay una base de datos que se llama inventario, una macro, una tabla de subtotales, una tabla ventas, que es una base de datos que previamente nosotros ya realizamos para que ustedes la puedan descargar y trabajar sobre ella. Ustedes no tendrán que capturar, lo que tendrán que hacer es practicar. Si estamos en el nivel de Excel avanzados, se supone que ustedes ya tienen que saber los conceptos básicos de Excel. Ya tienen que saberse desplazar, tienen que saber capturar, tienen que darle formato a una hoja de cálculo, tienen que hacer operaciones, funciones. Digo, bueno, en este caso vamos a hacer hincapié en las bases de datos, que es nuestro temario. ¿Sí? Les comento, todo está disponible en la plataforma de EVAS. Ustedes se loguean y pueden descargar todo esto, al igual que estos videotutoriales. Todo se encontrará ahí. Y algo que es de mucha importancia, ya que todo lo es, les vamos a integrar en PDF cómo vamos a ir trabajando. Hace rato platicábamos de lo que es una base de datos, los conceptos de tablas, columnas, campos, qué era importar, qué era exportar. Y vamos a nuestra primera práctica. Ustedes pueden ver aquí, viene paso a paso lo que se debe de hacer. Y eso lo vamos a ir realizando en este video tutorial.
Esto se puede descargar, les reitero, se puede descargar en PDF. Lo pueden tener previamente impreso. Y pueden ir siguiendo los pasos para llegar al final de la práctica. Todos los materiales serán de esta forma y así iremos trabajando. Cuando diga paso 14, esto es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, pasamos a nuestra primera práctica. Paso 1. Descarga en el escritorio la base de datos llamada Salesianos, que se encuentra dentro de los recursos de la unidad 1. Yo ya lo tengo aquí previamente descargado. También tenemos un video tutorial donde les enseñamos paso a paso cómo se utiliza EVAS. Pero bueno, se supone que ya al estar aquí tenían que haber visto previamente ese video. Abrimos la base de datos Salesiano. ¿Correcto? En esta base de datos tenemos una de pedidos, clientes. Paso 2. Abrimos una hoja de Excel en blanco y la nombramos en el escritorio como ejercicio 1 que nos menciona en el paso 2. Ejercicio 1. Tengo mi base de datos. Tengo mi hoja de cálculo. Paso 3. Vamos al menú datos o a la ficha datos y ubicamos la parte donde nos dice obtener datos externos. Aquí vamos a seleccionar el icono desde Access. La idea es traer una base de datos de Access. Seleccionamos esta parte. Yo tengo mi base de datos en mi escritorio en una carpeta llamada Excel. La abrimos y me aparece propiedades del vínculo de datos. Aquí me dice el origen, de dónde viene la base de datos. Si ustedes, su computadora, su sesión de Windows tiene contraseña, bueno, aquí tendrían que poner el usuario con el que están trabajando. Espero que no sea muy complicado. Ponen el nombre del usuario y la contraseña, le dan a aceptar, el origen de los datos nuevamente, el nombre del usuario, la contraseña, y aquí, modo de apertura. El modo de apertura tiene que estar en escritura y lectura. No seleccionen los otros porque nada más sería aquí, van a negar la escritura únicamente para compartir y aquí se va a negar, aquí se niega la forma en que se comparte, aquí únicamente lectura. Entonces vamos a trabajar con el modo lectura y escritura. Seleccionamos OK. ¿Cuál es la tabla con la que vamos a trabajar? Eso lo menciona en el paso 5, que sería la tabla inventario. Seleccionamos la tabla inventario, aceptar, y en el paso 6, en el cuadro de diálogo importar datos, selecciona la opción tabla. Está previamente seleccionada. Seleccionamos la hoja de cálculo donde vamos, vean aquí, donde vamos a situar esa tabla. Una hoja de cálculo existente y nos colocamos en la celda A1. Damos a aceptar y nuestra tabla ha sido importada. Lo tenemos. Registros, recuerden, registros, hablaremos ya esa terminología durante todo este curso. Registros, campos, columnas, filas. Todo esto es una tabla. El siguiente tema es agregar una tabla dinámica. Vamos a importar una tabla dinámica.
Una tabla dinámica no es más que una manera de organizar la información para su uso, de acuerdo a las necesidades o características de cómo queramos utilizarla, analizarla, revisarla. ¿Sí? Tenemos nuestra primera tabla, que fue la que trajimos desde Access. Vean, tiene un filtrado, se importó con todo y el filtro. Aquí podemos seleccionar los productos que únicamente sean del departamento de deportes, ya que estamos hablando de una tabla, de una tienda. Y aquí se organizan los registros únicamente por el departamento que queramos de esta base de datos. Nuestro paso 7 nos menciona que creemos una hoja 2, crear una hoja 2 dentro del libro ejercicio 1 que ya previamente lo teníamos. Creamos la hoja 2, seleccionamos nuevamente el menú datos, obtener datos externos, en el apartado obtener datos externos, nos vamos a conexiones existentes. ¿Qué quiere decir esto de conexiones existentes? Recuerden que previamente, para importar la base de datos que trabajamos en la hoja 1, tuvimos que hacer una conexión con nuestras tablas o nuestra base de datos de Access. ¿Qué quiere decir? Conexiones existentes. Ahora ya hay un vínculo entre Access, la base de datos de Access, y nuestra hoja de cálculo ejercicio 1. En este apartado tendríamos que seleccionar Salesiano, vamos a abrir, nuevamente nos dice, selecciona cómo desea ver estos datos desde el libro. En una tabla, podemos también hacer un informe de una tabla dinámica, que es lo que vamos a hacer, un gráfico dinámico o solo crear una conexión. En el paso 8, seleccionamos informe de tabla dinámica y lo colocamos nuevamente en la celda A1. ¿Está? Le damos a aceptar. Nos aparece este menú en la parte derecha, campos de tabla dinámica, y vamos a seleccionar artículo, país de origen y precio. Vean que en la parte inferior, donde dice filtros, columnas, filas, valores, se colocaron valores, suma de precio, que es la columna de suma de precio, y en filas, artículo y país de origen. Pero no lo queremos así. País de origen lo queremos en las columnas, para que nos lo muestre en las columnas. Para hacer eso únicamente lo que necesito hacer es arrastrar país de origen a columnas. ¿Y ven? Cambia nuestra manera de visualizar. Artículo quedaría en filas y valores quedaría suma de precio. Esto es una tabla dinámica. Es la manera en cómo visualizamos la información de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí únicamente como un ejemplo, voy a seleccionar alberca circular. Aquí está. Me selecciona la información que yo necesito. Podemos también intercambiar artículo a columnas y país de origen a filas. Vean, la manera de presentar nuestra tabla fue de una manera diferente. En este caso, en el apartado 9 nos pedía que tuviéramos país de origen en columnas y artículo en filas. Esto es una tabla dinámica. Importar datos desde la web. En nuestro paso 10 vamos a crear una hoja 3 en nuestro libro ejercicio 1. Nuevamente vamos a obtener datos externos. Ahora los vamos a traer desde un sitio web, una tabla desde un sitio web. Eso es lo que vamos a hacer en este
en este ejercicio. Vamos a ficha datos, menú datos, al apartado obtener datos externos y seleccionamos el icono desde la web. Desde la web. Nos aparece un navegador incrustado en nuestra hoja de cálculo. Aquí, bueno, a mí me gusta realizar más las búsquedas con Google. Voy a buscar mi navegador. Voy a extender un poquito esto para que sea más visible. Vean. Me aparece una iconografía de un cuadro amarillo con una flecha negra. ¿Qué me quiere decir esto? Que todo lo que esté o seleccione con este icono es lo que va a importar. Vamos a entenderlo. En el paso 12 necesitamos buscar una tabla de posiciones del fútbol mexicano en ESPN. Pueden realizar otra búsqueda, pero vamos a realizar esta. Lo que tienen que hacer aquí en su navegador, en Google en este caso, vamos a buscar tabla de posiciones del fútbol mexicano de ESPN. Me aparecen todas las opciones. Vamos a seleccionar tablas de la Liga Premier. Vamos a seleccionar esta de las tablas de la Liga Premier. Y esto es lo que me aparece. Voy o me redirecciono con mi cursor al icono y se pone en color verde. Cuando yo selecciono, ¿qué quiere decir? Que me va a importar toda esta tabla. Toda esta tabla. Me la va a llevar a mi tabla de Excel. A mi libro de trabajo de Excel, en mi hoja 3, que previamente ya tenía que haber tenido list. Cuando ya tengo mi icono con la palomita dentro del recuadro verde, me aparece este botón, importar o cancelar. Aquí tengo que seleccionar importar. Nuevamente, ¿dónde quiero dónde quiero colocar los datos? En esta hoja existente, en la hoja 3, en la celda A1. También lo puedo llevar hacia otra hoja nueva, pero en este caso vamos a llevarla a nuestra hoja 3, que ya previamente existe. Damos a aceptar en el botón. Aquí nada más es cuestión de formatear un poco, eliminar los datos que no me interesen. Aquí está mi tabla de posiciones de la Liga Premier. Que nos ofrece ESPN. Lo interesante de esta tabla, recuerden que ya tenemos las conexiones existentes. Esta tabla ya quedó ligada a nuestra página web. Cualquier cambio que se realice en la página web de estos registros se cambiarán automáticamente aquí. ¿Sí? Recuerden, eso pasa también con las conexiones que ya tenemos en Access y ahora lo que lo hicimos en la web.
Este tipo de trabajar es para tener la información, digámosla, al día, como se vaya presentando en la tabla o las modificaciones que se hagan en la tabla de la página web. Importar desde un archivo de texto. En este paso vamos a abrir nuestro bloc de notas. Paso 3, abrir bloc de notas. Para eso nos ubicamos en nuestra opción de buscar de Windows y tecleamos Notepad y nos aparecerá el bloc de notas. Este bloque de notas vamos a crear una pequeña tabla separada por comas o por tabuladores. En este caso lo vamos a hacer por tabuladores. Yo ya tengo aquí una tabla que yo hice donde coloqué como nombre de campo, nombre de campo segundo, apellido y nombre de campo de la tercera columna, edad, y por último grupo, donde coloqué en la línea los registros, bueno, de nombre Joel, el apellido, la edad y el grupo. Ustedes tendrán que ir agregando los registros que necesiten o que creen necesarios, pero con 3 para aprender a importar la tabla, con eso será suficiente. En el paso 14 guardamos nuestra tabla en el escritorio con el nombre grupo.txt. Seleccionamos el botón de guardar, cerramos nuestra tabla del bloc de notas y nos vamos al paso 15, que es lo que hemos estado haciendo desde un principio. Nos ubicamos en la ficha datos, en el apartado obtener datos externos, y ahora vamos a seleccionar desde texto. Seleccionamos, ubicamos nuestro archivo, con el que ya hicimos en el bloc de notas, que se llama grupo.txt, lo selecciono y le doy un clic al botón importar. Me aparece mi asistente para importar datos, mi asistente para importar los datos de la tabla. Como primera opción, voy a ponerle delimitados, ya que sabemos que viene por una coma, o tabulaciones, así fue como lo hicimos. Y comenzamos desde la primera columna, que sería el nombre de columna, nombre, y aquí la codificación. La codificación vamos a buscar europea, Europea Occidental ISO, que es la última, la 28591. Para aquellos que se pregunten qué es la codificación Europea Occidental ISO, no es más que es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural en un símbolo de otro sistema de representación, como un número, una secuencia de pulsos electrónicos en un sistema electrónico, aplicando normas o reglas de codificación. Un ejemplo es el código ASCII, que ustedes ya previamente lo han visto en sus clases de informática. Selecciono esta codificación, oprimo el botón siguiente, y aquí la manera como voy a separar mis registros. Por default me da tabulación, lo voy a quitar, y vean que en la parte inferior me quita la separación. Eso no me serviría porque me mandaría en una celda todo este registro. Yo no lo quiero así, yo quiero que esté separado para los registros sean independientes. Aquí le doy tabulación, oprimo el botón de siguiente, y aquí como último paso es la manera cómo van a llegar los datos a mi hoja de hoja de cálculo, ¿sí? A mi hoja 4. Aquí lo voy a poner como general, ya que me va a codificar o me va a importar los datos que sean numéricos
y los alfanuméricos en alfanuméricos. Un ejemplo, si yo en mi tabla tuviera una fecha, podría decirle que me la importara de un formato en específico. La que me da por default es día, mes y año. Pero también lo puedo hacer por año, mes y día. ¿Sí? Pero en este caso yo quiero que sea general y que me pase todo como está. Yo oprimo finalizar. Recuerden que ya tenemos que tener previamente realizada la hoja 4 que venía en nuestro paso del libro de ejercicio 1. O nos ubicamos que la hoja que vamos a usar es la existente, ahí es donde vamos a colocar nuestra tabla. Nos colocamos en la celda A1 y seleccionamos el botón aceptar. Y nuestra tabla ya está importada. Esto sería el último tema de la unidad 1. Previamente seguiremos trabajando. Les deseo mucha suerte. Y por último paso, guarden su trabajo en el escritorio con el nombre ejercicio 1 para que sea la evidencia de su calificación. Les deseo mucha suerte y nos vemos en la próxima unidad. Hasta pronto.